gustaría un poco el día de hoy hablarles, a lo mejor es cansino para algunos, ¿verdad? Que ya varias veces me han escuchado, pero hablar un poco en general de lo que es el cambio climático, de dónde surge, cuáles son las motivaciones, como para ir aclarando también conceptos que muchas veces se van mezclando, se van generando confusiones en los diversos ámbitos, en los diversos foros que todos frecuentamos. Entonces, hablar del cambio climático y luego ir aterrizando a la electromovilidad desde la perspectiva del MADES. Y para hablar de cambio climático, alguno tiene que... Ahí está. Definir, ¿verdad?, lo que es el cambio climático, o sea, qué se entiende por cambio climático. Y para hablar de lo que se entiende por cambio climático, hacer una pequeña diferenciación. A lo mejor podemos pensar que es una diferenciación de colegio, pero recordar los conceptos de clima y el tiempo meteorológico. Cuando hablamos del tiempo meteorológico, estamos hablando de los fenómenos atmosféricos que ocurren en un momento dado en un lugar determinado. Cuando hablamos del clima, sin embargo, estamos hablando de las manifestaciones recurrentes de ese tiempo meteorológico a lo largo del tiempo cronológico en un lugar determinado, que por lo general se habla de 25 años. Entonces podemos decir que en repetidas manifestaciones de que en noviembre es lluvioso, podemos llegar a decir que bueno, el clima del Paraguay en el mes de noviembre es lluvioso y cálido. O las repetidas manifestaciones de un invierno seco, podemos decir entonces en Paraguay que los inviernos son secos con ciertas posibilidades de bajas temperaturas y heladas. Cuando eso empieza a variar, cuando empezamos a tener lluvias que se retrasan, cuando empezamos a tener mayores temperaturas que las normales, cuando la media empieza a aumentar o cuando la cantidad de precipitación empieza a aumentar o a disminuir, y eso se empieza a repetir recurrentemente, estamos hablando de que hay un cambio o una variación en el clima. Y entonces, ¿cuál es la definición que hace el panel intergubernamental de expertos de cambio climático? La definición del panel, vamos a ver si... Básicamente el panel de expertos, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático define al cambio climático como una variación en el clima causado de manera voluntaria o involuntaria por acción antrópica, por acción del ser humano, y debido principalmente a una sobreconcentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero son gases componentes de la atmósfera, muchos de ellos naturales, como el metano, el óxido nitroso o el anhídrido carbónico, y muchos otros que el ser humano los ha desarrollado en aras del progreso y de una mejor calidad de vida, como por ejemplo los hidrofluorocarbonos, que son gases refrigerantes que se han desarrollado a lo largo del tiempo para ir generando los procesos de refrigeración, climatización. ¿Qué es lo que hacen estos gases a nivel de la atmósfera? Aquí le quiero mostrar un pequeño gráfico. Ahí está. Los gases de efecto invernadero, como les dije, son naturales. Podemos mirar la imagen que está a nuestra izquierda. Esos gases han estado siempre en el planeta en una pequeña capa, a la altura, en una altura de la atmósfera. Y lo que ocurre normalmente o ha ocurrido a lo largo del tiempo es que la radiación solar durante el día calienta la superficie terrestre, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, y cuando el Sol por el movimiento de rotación se oculta, o sea, llega la noche, ese calor es reirradiado al espacio exterior. Entonces se vuelve a enfriar la superficie. Sin embargo, al mirar la imagen de la derecha, de vuestra derecha, con una sobreemisión de gases de efecto invernadero que empezó a ocurrir a partir del segundo periodo industrial, esa capa se ha vuelto más densa, el Sol sigue calentando la superficie terrestre, pero a la noche ese calor reirradiado es retenido parcialmente. No se libera totalmente al espacio exterior, lo que empieza a generar en todo el globo un aumento de la temperatura y un aumento de la humedad como si fuera un gigante invernadero. Y ahora actualmente, según el IPCC, estamos hablando de que la temperatura media del planeta aumentó en 1,09 grados centígrados en comparación con la temperatura media del periodo entre 1850 y 1900. Y si siguen los niveles de desarrollo basados principalmente en combustibles fósiles, que son el responsable 70% del calentamiento atmosférico, podríamos llegar al 2050 con un aumento que supere los 2,5 grados centígrados.
Bueno, ¿y qué pasó, verdad? Básicamente, esto no es un invento. Muchas veces se habla de que esto es una cuestión de hace poco, un invento de tales o cuales sectores. Sin embargo, esto ya viene desde el año 1979. El año 1979, a instancias de la Organización Meteorológica Mundial, se reunió en Ginebra la primera conferencia mundial sobre el clima. Y ya en ese entonces se hablaba de un cambio en el clima, se hablaba del cambio climático y se hablaba de que existían fuentes que estaban ocasionando ese cambio climático. Todavía no estaban definidos los gases de efecto invernadero como tales, pero ya se hablaban de fuentes que estaban ocasionando el cambio climático. Y se consideró al cambio climático como una amenaza para el planeta. En ese entonces hubo una declaración de los estados que exhortaban a los gobiernos a evitar las acciones que podrían provocar este cambio. Posteriormente, 9 años después, la Organización Meteorológica Mundial nuevamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que está compuesto por los países que son partes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o de la Organización Meteorológica Mundial, y participan de ese foro a través de sus científicos renombrados. ¿Qué es lo que busca o qué buscaba en ese momento? En ese momento buscaba generar investigaciones, facilitar investigaciones que puedan ir demostrando la situación del cambio climático. Actualmente, la función principal de ese foro es servir de panel científico para la toma de decisiones a nivel global en base a los acuerdos multilaterales que se fueron creando posteriormente. El primer acuerdo multilateral nació en Río en el año 1992, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese es un acuerdo ya que sienta responsabilidades para las partes que la han ratificado. Tiene 196 partes ratificantes, el Paraguay lo ratificó en el año 1993. Y en la Convención Marco reconoce, vamos a ver si le podemos silenciar. La Convención reconoce la existencia del problema del cambio climático y establece como objetivo estabilizar la concentración de esos gases de efecto invernadero de tal manera a que dejen de generar interferencias con el sistema climático. Pero también establece en su segundo párrafo sus objetivos de que eso debe lograrse sin que interfiera con la producción de alimentos, permitiendo a los ecosistemas que puedan adaptarse naturalmente y también permitiendo que el desarrollo prosiga de manera sostenible. O sea, muchas veces o a veces queremos decir que el cambio climático va a impedir nuestro desarrollo o va a generar pobreza o que nos va a forzar a hacer determinadas acciones. El espíritu del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no busca producir hambre en el mundo, no busca generar pobreza, sino que busca justamente que esta reducción de emisiones que afecta a todo el quehacer humano, entre ellos a la agricultura y la ganadería, también en su lucha permita que podamos seguir desarrollando la producción de alimentos. Posteriormente a este acuerdo, casi 20 años, un poco más de 20 años después, en París se celebró un nuevo acuerdo. O sea, posterior a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el año 2015, en París se celebró el Acuerdo de París, que lo que busca es reforzar esa respuesta a las amenazas del cambio climático. Reforzar esa respuesta con acciones específicas orientadas a 3 elementos. O sea, en primer lugar, en el Acuerdo de París ya se habla de un objetivo, muchísimas gracias, voy a acelerar, un objetivo climático que es evitar que la temperatura siga aumentando. Se ponen 2 metas, el 2 grados centígrados y de ser posible no aumente 1.5, que podamos adaptarnos al cambio climático, aumentar la resiliencia y que empiecen a haber flujos financieros que permitan un desarrollo sostenible con el clima. Bueno, y ahí también se establecen metas de reducción de emisiones. Todos los países que ratificamos tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, considerando nuestras responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa eso? Un gran emisor como China, responsable del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por supuesto que es más responsable que Paraguay, que solamente emite el 0,09% de las emisiones. Pero cada uno tiene que reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. El Paraguay hizo su compromiso en el marco del Acuerdo de París
conocido como Contribución Nacionalmente Determinada, y el Paraguay dijo que al 2030 va a reducir el 20% de esas emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como línea de base las proyecciones de nuestras emisiones del año 2000. ¿Y cómo vamos a reducir? O sea, nuevamente ahí viene la pregunta de medio ambiente, progreso, desarrollo. Reducir emisiones no significa que el Paraguay va a retrasarse en su desarrollo. Las partes, en base a sus circunstancias nacionales, tienen que empezar a buscar, ver, definir los sectores donde podemos generar desarrollo, podemos reducir emisiones generando desarrollo y generando riqueza. En Paraguay hay varios, ¿verdad? En todos los sectores se habla de reducir emisiones, pero ¿dónde nosotros focalizamos? En el sector de uso de la tierra y silvicultura y en el sector de energía, por el potencial que tiene el país, el potencial en la agricultura, en siembra directa de cultivos tecnificados. El Paraguay tiene 97% de su cobertura de siembra tecnificada con siembra directa. La siembra directa retiene carbono en el suelo. Y difundir ese sistema de siembra directa en la agricultura familiar, que todavía está con un poco más de retraso, y también empezar a trabajar en las plantaciones forestales con fines energéticos. Y el otro sector, el sector de energía, energías renovables, uso eficiente de biomasa, promoción de la movilidad eléctrica y aplicación del hidrógeno verde, donde Paraguay tiene altísimo potencial en todo esto por su gran producción de energía eléctrica. Y aquí ya voy cerrando, ¿verdad? En lo que hace a la promoción de electromovilidad, la promoción de la movilidad eléctrica, hay varios proyectos que probablemente hoy vamos a estar hablando aquí en este panel, varios proyectos de movilidad eléctrica que se están implementando en el Paraguay, donde el MADES, dentro de su rol, también participa. Y ahí tenemos el Plan Maestro de Movilidad Eléctrica, la acción de mitigación nacionalmente apropiada que propone promoción de buses eléctricos en el área metropolitana de Asunción, el proyecto eMotion de movilidad eléctrica y transporte bajo en carbono en 3 países, Panamá, Paraguay y Uruguay, el proyecto Ruta Verde, estaciones de carga eléctrica entre Ciudad del Este y Asunción, que lo impulsa la ITIPUBI nacional, y Mobility, que es un programa de movilidad eléctrica para ciudades sostenibles, y otro proyecto impulsado por el BID, que es avanzando en un enfoque regional para movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe. Y por último, nuestra ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en Paraguay, que podrá tener sus defectos, podrá tener sus virtudes, pero tenemos ya un marco legal que tenemos que saber aprovecharlo para poder utilizar en favor del transporte eléctrico. Simplemente, no sé si me sobra el tiempo, Silvia, comentar, ¿verdad?, que el Plan Maestro tiene como objetivo desarrollar un marco político para la electrificación del transporte público urbano y logístico en el Paraguay, incluyendo carga de alcance urbano y de alcance interurbano en Paraguay, y ahí incluyen todas las modalidades de transporte, todas las modalidades de transporte público, no solamente el colectivo eléctrico, sino también, por supuesto, el ferrocarril eléctrico y las otras modalidades de transporte público que se puedan dar. ¿Y qué tenemos, verdad? ¿Qué busca? Busca permitir una transición sostenible hacia la electrificación del transporte, estableciendo la visión, los objetivos y las metas. Y tiene criterios de planificación y operación, las medidas específicas para acelerar esa transición, la identificación de mecanismos de financiamiento, que es lo más importante. El sector privado habla de que el principal obstáculo que podríamos tener es el sistema financiero, el desarrollo de capacidades en torno a la electromovilidad y, por supuesto, también facilitar el cumplimiento que tiene el país con el Acuerdo de París. El proyecto eMotion, que es un proyecto que se va a llevar adelante con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, va a fomentar la incorporación de 650 buses eléctricos y 1.115 vehículos ligeros en Paraguay a través de créditos especiales. Va también a fomentar el desarrollo de infraestructura de carga rápida y la construcción de capacidades tanto en el servicio técnico de transporte como en los tomadores de decisión municipales. Le voy a dejar a la colega de la municipalidad que pueda sacar la foto justamente. Bueno, y después, yo creo que Alejandra va a hablar con más detalle de la NAMA de transporte, pero contarles, ¿verdad?, que la NAMA significa Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada, es un fondo creado por los gobiernos del Reino Unido, el Reino de Noruega y el Reino de el Reino de Dinamarca, que apoya, que son donaciones de dinero para la generación de actividades de mitigación de emisiones en países en desarrollo. Este proyecto está avanzando, es el primer proyecto paraguayo ante la NAMA que empezó a avanzar y que, si todo sale bien y cumplimos con las tareas, estaríamos teniendo la financiación en el segundo semestre del año que viene, que busca introducir 1.000 buses eléctricos dentro del área metropolitana de Asunción
y chatarrizar la misma cantidad de buses diésel en los próximos 10 años. Y por supuesto con una campaña de educación y comunicación que acompañe los programas. Y bueno, acá sí ya termino. Los beneficios de la implementación, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que le va a permitir al Paraguay cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, mejorar la calidad del aire exterior por reducción de emisiones contaminantes atmosféricos, especialmente mejora en la salud pública, reducción de la dependencia del combustible fósil que es importado en Paraguay y aprovechar los recursos energéticos nacionales. Así que muchísimas gracias a todos y todas y estamos en contacto en el MADES para lo que hubiera lugar.